Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 15 de abril de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también este video solo para clientes de Correval y Trading, para verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales repuntaron luego de mejores utilidades del Citigroup y mejoran datos económicos de Estados Unidos. Por ahora entonces se mantiene el impulso alcista fundamentado en mejora de utilidades empresariales, sorprende Citigroup superando las expectativas y algunos datos sólidos a esperar de lo que era el IPC de los Estados Unidos que fue publicado hace unos minutos. Acciones locales también mantienen correlación con mercados internacionales, por lo menos en el sentimiento, no en la proporción de los movimientos, y reportan algo de menor volatilidad sin romper niveles de corto plazo en la mayoría de activos, pero continúa el sesgo alcista del mercado local. En cuanto a datos económicos del día anterior, tenemos ventas al por menor de Estados Unidos crecen 1.1% en marzo, por encima del 1% esperado por el mercado. Continúa entonces el repunte. Algo que vale la pena destacar acá es que las ventas al por menor sin vehículos y gasolina crecieron 1% en marzo, por encima del 0.5% esperado. Así que la dinámica es general, no es solo por vehículos y gasolina, así que continúa entonces una dinámica interesante en el desempeño de las ventas al por menor de los Estados Unidos. E inventarios de negocios de Estados Unidos crecen 0.4% en febrero. Entonces continúa la dinámica del comercio y simplemente se llenan de inventarios que muestran entonces que se mantiene el ritmo de crecimiento en los Estados Unidos. Recordemos que tendremos el día 30 de abril el IPC de los Estados Unidos. Este IPC que fue publicado hace unos minutos, vale la pena, ya lo revisaremos. Viene con algo de ascensos, pero igual se mantiene por debajo de la zona del 2%. Y esos ascensos, pues si bien generan que se mantenga el retiro del estímulo, aún no es un nivel suficiente como para presionar las tasas al alza, pero sí se evidencia una tendencia alcista en el IPC, ya revisaremos estas cifras. En cuanto al VIX, estamos entonces 16-18, no he podido pasar estos 17 con fuerza, recuerden que si pasamos estos niveles del 17-18 con fuerza a la baja estaríamos hablando, al alza, perdón, de los 18 estaríamos hablando de un aumento en la volatilidad y una mayor corrección de los mercados internacionales. Pero mientras nos mantengamos por debajo de los 16, posiblemente continuemos hacia la zona de 14 y continuemos con algo de tranquilidad en el mercado, que si bien permanece indeciso, pues no ha presentado mayores correcciones. Importante esa zona de los 16-18 sigue siendo el detonante para tener una mayor corrección. Simplemente muestra que el mercado está un poco indeciso y a expectativa entonces de los resultados empresariales en los Estados Unidos. Veníamos con algo de presión bajista por parte de la región asiática, sobre todo China presionó a la baja por datos de oferta monetaria. Los nuevos créditos en China para el mes de marzo crecen en 1.05 billones de yuanes, por encima de 1 billón esperado y los 645 mil millones previos. Básicamente continúa la afluencia de crédito, aunque el mercado se preocupa un poco por el crecimiento de M2 en China. Para marzo se desacelera de 13.3% a 12.1% por debajo del 13.1% esperado. Así que tenemos algo de desaceleración en lo que es la oferta monetaria. Esto los asusta un poco, pero continúa igual creciendo. Pero lo que dicen los analistas básicamente es que el ritmo de crecimiento de la economía china continuará bajo presión para los próximos trimestres. Y Europa también desalentando un poco el ritmo de crecimiento económico, presentando leves caídas. También se mantiene la tensión, violencia en Ucrania y datos de confianza del consumidor de la zona que reportaron algo de descenso, pues frenaron el impulso alcista. El sentimiento económico en Alemania para abril baja de 46.6 a 43.2, por debajo del 46.3 esperado, algo de desaceleración en la confianza por todo lo que está sucediendo entonces por Rusia, Ucrania y la desaceleración de China que ha llegado ya a los inversionistas. Y el sentimiento económico de la zona de euro para abril baja de 65.1 a 61.2, no es una caída tan fuerte, el mercado está esperando un descenso aún mayor, pero pues digamos que esto pone un poquito de freno al potencial de avance y los deja algo mixtos en términos de datos económicos. La producción industrial local de febrero creció 2.8% frente al mismo mes del año anterior para el mercado colombiano, y las ventas al por menor locales para el mes de febrero crecieron 6.7% frente al mismo periodo del año anterior. Así que fueron bastante buenos, las cifras superaron la expectativa de crecimiento, sobre todo en industria. Esto nos puede continuar dando algo de potencial alcista o mantener la tendencia hasta que el mercado no note que tendríamos un posible ascenso en tasa de interés de referencia. Pero por ahora los datos económicos en nuestro país continúan siendo sólidos. Vamos a ver entonces los soportes de corto plazo para continuar con esa tendencia alcista. Datos importantes del día de hoy, 7:30 tuvimos el IPC de Estados Unidos para marzo,
sube 0.2% por encima del 0.1 esperado por el mercado, y la manufactura de Nueva York presenta fuerte desaceleración del 5.61 al 1.29, el índice. Se mantiene crecimiento, pero estuvo por debajo del 7.50. El mercado estaba esperando algo de recuperación de este índice. Vamos a traer a la pantalla el IPC, donde vemos que el IPC núcleo e IPC en general está presentando entonces una tendencia alcista. El nivel crítico es el 2%. En esta zona podríamos estar teniendo algo de repunte en tasa de interés. Por ahora se mantiene entonces algo de mejora en el IPC. Vemos que se lucha de forma correcta contra la deflación, pero aún no es un peligro el IPC, por lo que se mantendría entonces el retiro del estímulo como escenario probable, y pues cuando si sigue esa evolución hablaríamos ya de aumento en tasa de interés. A las 9 nos falta conocer el índice de confianza del mercado inmobiliario. Nos faltaría entonces índice de confianza del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Mañana seguiremos con noticias importantes, nuestro último día de negociación de la semana, donde tendremos construcciones iniciales, producción industrial, variación semanal de inventarios de crudo y Beige Book. Recuerden, el Beige Book es una mirada a los principales distritos de los Estados Unidos, donde tendremos una mirada más profunda de la economía. Así que mañana continuaremos con datos importantes de la economía de Estados Unidos para evaluar si el potencial de crecimiento continúa o no. Así que en términos generales, los mercados internacionales reciben señales mixtas en la jornada, pero con mayor tendencia a la desaceleración económica. No se descarta volatilidad por publicación de utilidades empresariales. Esto es el panorama fundamental bastante confuso, así que nos vamos a guiar mucho más por el análisis técnico en cuanto al mercado de los Estados Unidos y los mercados internacionales, que permanece en una zona de indecisión. Y el mercado local mantiene entonces tendencia alcista, jalonada por sentimiento de los mercados internacionales. Se puede evidenciar también algo de indecisión al inicio de la jornada mientras se asimila lo que es el IPC de Estados Unidos. Recordemos que nuestros datos económicos continúan siendo sólidos, así que posiblemente continúe la tendencia alcista como el escenario más probable. Igual, como siempre, hay que estar atentos a los soportes de corto plazo. Veamos qué nos dicen las gráficas. Lo que pasó en el día de ayer fue la llegada a zonas de soporte en el 16. Se habla mucho de Dead Cat Bounce o el rebote del gato muerto en los Estados Unidos. La gente o los analistas están un poco indecisos ante este comportamiento lateral. Importante entonces los 16. Si logra aguantar esos 16, podemos volver a la zona de los 16.500 y continuar ese movimiento. Pero, si no, de hecho, recordemos que tenemos 16.300, 16.400 como resistencia de corto plazo también. Pero si por alguna razón se rompen los 16, quiere decir que la presión bajista podría incrementarse hacia los 15.500, 15.400. Esos 16 serán los que definan si logra mantener ese sesgo alcista el mercado o volveríamos a tener una presión bajista adicional. Atentos a esos 16. En cuanto al IPSA, tenemos entonces que el sesgo alcista continúa con soporte en los 3.800 y mientras esté sobre ese nivel todavía puede llegar a los 4.000. Hay algo de presión alcista para los emergentes, todavía está el sesgo alcista mientras estemos sobre los 3.800. Y en cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, llegando a los 15.000, que es una zona de resistencia, en caso de romper 15.000 podríamos avanzar al 15.600, 15.580, donde está el promedio móvil de 200. Recordemos que el único que no está por encima del promedio móvil de 200 es el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y en cuanto al dólar, 1900 contra 1950, vamos a dejar un comportamiento lateral, posiblemente continuemos con esa indecisión en esas dos zonas de 1050 a 1900, sin comportamiento claro. Puede haber algo de leve presión alcista, el dólar ha venido ganando algo de terreno en el mundo, no lo suficiente como para un repunte hasta los 2000 por ahora, pero simplemente hay algo de soporte y de indecisión en esta zona de soporte importante por la zona de congestión previa. Y el WTI retrocediendo un poco ante señales de desaceleración de la oferta monetaria en China y un poco de datos negativos o de menor confianza en la zona euro, así que se mantiene entonces 103, 105. Mientras se logre aguantar lo que es el 103, que estamos justo ahí en esa zona de soporte en estos momentos, si logra aguantar el 103 hay espacio para volver al 105. Si rompe 103, la presión bajista podría apoderarse del mercado hacia el 101. Y en cuanto al euro, está peleando en los 38. El IPC no es tan alto, tampoco disminuyó, lo que hace que el mercado posiblemente pueda tener un comportamiento de indecisión durante la jornada. Simplemente un comportamiento lateral se podría evidenciar a espera de mayores fundamentales. Recuerden que mañana tendremos una gran cantidad de datos económicos de los Estados Unidos. Pasemos entonces a nuestro mercado con el índice Colcap, que logra mantenerse sobre los 1650, por encima entonces de promedios móviles de 20 y 40 y sobre la línea de tendencia alcista. Esto es importante, así que mientras esté sobre el 1670 va a ser nuestro nuevo soporte de corto plazo. Es probable que podamos extender el movimiento alcista al 1700
50 y 1780. Esta línea me quedó un poco alejada de la realidad. Sería 1780 por ahora. 1780 con 1750 las zonas de resistencia. Existe probabilidad de esos movimientos mientras estemos sobre el 1670. Recordemos también que el periodo ex dividendo será el 22 de marzo para Ecopetrol. Periodo ex dividendo importante para tanto la cotización del índice como de ese activo. Así que en 1670 el soporte de corto plazo, mientras estemos sobre ese nivel puede continuar el rally. La pérdida de ese nivel podría llevarnos de nuevo a 650 o 1600. 1670 el soporte importante para el índice Colcap. Vamos con Banco de Bogotá. No logra pasar los 70. Recuerden que mientras esté por debajo de los 70 hay un espacio para volver a los 68 y 66 como zonas de soporte. 70 sigue siendo la resistencia. Bolsa de Valores de Colombia logra mantenerse sobre los 22. No marca precio en el día de ayer. Estamos 22 contra 24. Mientras esté sobre 22 existe la probabilidad del 24. La ruptura de los 22 podría llevarlo a correcciones a 21.20 y 20.90. Igual esta zona por ahora se comporta como soporte de tendencia alcista. 21.20 contra 20.90. 22 el soporte de corto plazo. Celsia, con importante movimiento en el día de ayer, se aleja un poco del soporte de los 5.600, que es el más importante para mantener todavía lo que sería la tendencia alcista. También se apoya en la línea de tendencia en el día de ayer. El ascenso fue con bajo volumen, pero fue ascenso. Así que mientras aguante el 5.700, existe la probabilidad de intentar un movimiento alcista hacia el 6.000 o 6.200. Importante, existe esa probabilidad, aunque no viene con mucha fuerza. Si bien el ascenso fue en el día de ayer importante, no viene con mucha fuerza porque no hay mucho volumen, aunque este volumen está dándole el soporte. El que está dando el soporte son estos dos volúmenes altos, que están dando entonces el soporte en esta zona. Mientras aguante ese nivel, ese volumen puede presionar hacia los 6.000, 6.200 y la tendencia puede continuar siendo alcista. Solo rompiendo los 5.600 se perdería la fuerza de ese volumen entrar como resistencia. En cuanto a cementos Argos, estamos en 10.000, no, vamos a analizarlo mejor de esta forma. Ayer hubo un avance por los 10.100, pero no lo rompe. Recordemos que para determinar roto un nivel de soporte o resistencia, el cierre debe ubicarse por encima o por debajo. Es uno de los factores que considera roto un nivel de soporte o resistencia. Así que solo rompiendo de nuevo el 10.100 podría avanzar a 10.400, 10.800. Mientras no logre romper el 10.100 existe todavía la presión bajista hacia 9.600 y 9.500 como zonas de soporte importantes. Y 10.100 que sigue siendo el nivel clave para cementos Argos. Cemex Latam Holding se mantiene por debajo de los 17.500, mientras esté por debajo de ese nivel existe la posibilidad de corrección a 16.500 y 16.000 como zonas de soporte. 17.500 la zona de resistencia fuerte por ahora. Canacol, estamos 13.500, 13.600 contra 11.900 y 11.200. Ayer logra avanzar por encima de los 12.600, eso es importante, así que si logra otra vez mantenerse por encima de esos 12.600, existe probabilidad de volver a 12.300, aunque el comportamiento de mediano plazo continúa siendo lateral para este activo. Solo la ruptura de los 12.500 podría generar descensos a 11.900 y 11.100. Otra vez 12.600, 12.500 intercambia constantemente de soporte a resistencia. Otra vez vuelve a ser la zona de soporte. Esta indecisión se mantiene simplemente por el comportamiento lateral de mediano plazo, confirmado por la mayoría de indicadores. Con concreto, 1450 contra 1350 sin cambios. Recordemos que estamos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso en este activo. Así que hasta que no rompa alguno de esos dos niveles no tendríamos una tendencia más clara. El escenario probable sigue siendo el lateral. Corficol logra mantener tendencia alcista, se mantiene con ese impulso. Vamos a colocar un soporte de corto plazo en los 37.700. Si logra aguantar 37.700 hay impulso para mantenerse hacia 38.600, 39.200 dentro de lo que sería el canal de tendencia alcista. Así que importante esos 37.700. Su pérdida lo podría llevar de nuevo a 37 y solo la pérdida de 37 podríamos volver a un sesgo bajista. Por ahora entonces 37.700 y 37 las zonas de soporte importante. Ecopetrol logra avanzar en el día de ayer, aunque parecen algo de vendedores. Cada vez nos acercamos más al periodo ex dividendo. El periodo será el día martes 22. Así que vamos a dejar 3.800 como el soporte más importante. Por ahora 4.000 resistencia de corto plazo. Si lograba romper los 4.000 puede avanzar a 4.100 y 4.200, donde vamos a encontrar una resistencia aún mucho más fuerte por la toma de utilidad de aquellos que compraron con la especulación del pago del dividendo, pero que podrían no estar interesados en ese movimiento sino simplemente tomar utilidad por ahora. Entonces continúa el sesgo alcista, vamos a colocar el 3.900 como el soporte de corto plazo. Mientras aguante los 3.900 hay espacio para volver a 4.100, 4.200.
se confirma con la ruptura de los 4000 como el escenario probable para el ascenso. Mientras no pase el 4000 puede existir un 4000, 3800 como comportamiento lateral. Y solo rompiendo el 3800 volveríamos a tener presión bajista para este activo. Empresa Energía Bogotá logra aguantar entonces sobre los 1500. Recordemos que mientras esté sobre los 1500 hay posibilidad de volver a 1550, 1600, 1640. Es importante que continúe entonces la tendencia alcista mientras se mantenga sobre los 1500. 1500 es ahora el soporte importante para mantener el sesgo alcista para Empresa Energía Bogotá. Su ruptura podría generar caídas a 1450 o 1400. Construcciones El Cóndor continúa, no marca precio en el día de ayer. 1280 es el nuevo nivel de soporte, mientras esté sobre ese nivel puede volver a 1350, 1400, promedio móvil de 200 periodos. Ruptura de los 1280 podría generar de nuevo descensos hacia la zona de los 1200. Continúa entonces con poca liquidez el activo, por lo que solo podemos dar esos niveles para esta cotización. Y Enca contra los 11, recordemos que si llega a presionar los 11 a la baja podría perder y presentar un movimiento de corrección más fuerte hacia los niveles de 10, 94, 96 como zonas de soporte. Importante el 11, si logra mantenerlo quiere decir que el impulso sigue estando fuerte al alza, pero su ruptura, que parece ser un escenario mucho más probable que el ascenso, podría generar correcciones a 10, 9, 6. Recuerden que el activo se mueve por lo general con descensos de muy bajo volumen, mientras que los ascensos pues tienden a aparecer algo de movimiento de volumen, así que los descensos pueden ser con bajo volumen. Atentos a los niveles del 11 para Enca. GTB no reacciona entonces a noticia de tribunal en el día de ayer, pero se mantiene sobre 440 y 420, que es la zona de soporte más importante. Recuerden que mientras se mantenga sobre esa zona es cuestión de romper el 455 para poder avanzar hacia el 480, 500 y 540. Importante entonces el 455 como resistencia de corto plazo, 440 y 420 como las zonas de soporte para ETB. Éxito, estamos 29 contra 31, continúa entonces el comportamiento lateral en 50% de probabilidad de ascenso como de descenso para lo que es este activo. Continúa entonces posible comportamiento lateral. Grupo Argos, 21, solo hasta que rompa el 21 puede anular la presión bajista y volver a 22, 22, 300. 21 sigue siendo la resistencia, si no la supera pronto podríamos devolvernos hacia los 22 y 19, 400. Importante entonces el 21 como nivel de resistencia para Grupo Argos. Grupo Aval continúa con sesgo alcista, la liquidez la maneja entonces ahora la preferencial. Vamos a trazar esta línea de tendencia importante, 1270 el soporte. Mientras se mantenga sobre 1270, el sesgo sigue siendo alcista con resistencias en 300, 340 y 380. Podría continuar entonces el movimiento dentro del canal de tendencia alcista. La pérdida de los 270 podría generar algo más de presión bajista hacia los 220 como la primera zona de soporte. Grupo Sura se mantiene también dentro del lateral, 37 contra 35, 400. Recordemos que hay una alta probabilidad de comportamiento lateral, lo que hace 50% de ascenso como de descenso. No hay una tendencia definida entonces para Grupo Sura. En cuanto a ISA, continúa intentando romper un poco lo que es este banderín, figura de continuación de tendencia. No obstante, el movimiento de ayer fue con bajo volumen, por lo general la ruptura se asocia a que tengamos que tener un volumen más fuerte para generar un rally más sólido. Así que por ahora creo que vamos a anular la figura por la disminución de volumen y vamos a generar 9200 contra 8700. Posibilidad de comportamiento lateral como escenario más probable por ahora. Si hay ruptura de 9200 podemos avanzar levemente hacia 9500, 9700 como siguientes niveles de resistencia. Isagen también permanece en lateral de 3200, 300. Bastante noticias sobre recursos hídricos en descenso, aunque todavía continuamos con niveles, digamos que permiten soportar, digamos que no va a haber un racionamiento, pero sí el mercado está muy pendiente de los niveles hídricos en el país, así que esto puede generar algo de presión bajista en el corto plazo. Por ahora se continúa lateral 3200, 300. No sé si el impacto del tema de recursos hídricos vaya a tener alguna fuerza adicional sobre la cotización de Isagen, pero hay que tenerlo en cuenta. El oro bajando a $1,293 la onza. Mineros no marca precio desde el 10. Solo rompiendo 3000 podría avanzar a 3200, 3400. De lo contrario, 2800 sigue siendo la zona de soporte. Continúa entonces dentro de ese comportamiento lateral sin mayor correlación con los mercados internacionales. Y en cuanto a Nutresa, también escenario lateral de 27 a 26, un rango mucho más amplio con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, así que
Por ahora los volúmenes descienden y el comportamiento lateral se hace el escenario más probable para este activo Nutresa. Preferencial aval continúa con el sesgo alcista. Podemos trazar la tendencia, colocar el 1290 como el soporte de corto plazo y mientras esté sobre el 1290 aún existe probabilidad de 1330, 1360, 1400 dentro del canal de tendencia alcista, dentro de uno de los tantos canales que se pueden trazar en esta zona. Así que 1290, perdón, 1290 es la zona de soporte de corto plazo por ahora. Preferencial Avianca Holding presionando a la baja a los 4000, no lo ha roto. Recordemos que si llega a romper los 4000, el triángulo que tenemos podría estarse confirmando con ruptura y mayor presión hacia los 3600 como escenario probable. De lo contrario, nos alejamos un poco de la resistencia en los 4300 para poder avanzar a 4600. Estamos contra la zona de soporte, atentos a ver qué va a pasar con esa zona de los 4000 para Avianca Holding. Y preferencial Bancolombia, recordemos que venimos con divergencia en el MACD, lo que pone un poco en duda la fuerza de este movimiento alcista, pero igual mientras se mantenga sobre el 27 puede continuar, pero la ruptura de los 27 podría generar una presión bajista adicional a medida que la divergencia es un indicador de un posible cambio de tendencia. Así que importante, esos 27 para Bancolombia serán el nivel clave para las próximas jornadas. Preferencial Carvajal Empaques continúa bajo tendencia bajista. Aquí me voy a alejar un poco para mostrarla con mayor claridad. Continúa igual en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. El hecho de estar en tendencia bajista hace que los 3000 sean resistencia y mientras estemos por debajo de ese nivel podemos descender hacia 2500 y 2300. Importante, la presión bajista continúa para Carvajal Empaques. Preferencial Cementos Argos logra impulsarse, no creo que no hay relación clara entre la ordinaria y la preferencial, pero vamos a dejar este 9900. Si él logra aguantar el 9900, hay algo más de sesgo alcista por la vela que presenta la ordinaria para avanzar a 10200, 10300. Pero si pierde los 9900 podríamos volver hacia niveles de 9500 con soporte de corto plazo. Toca mirar a ver si nos genera un hombro cabeza a hombro o no, pero pues dependerá de los movimientos futuros. Entonces dependerá de mantenerse sobre el 9900, mantener el sesgo alcista. La pérdida de los 9900 podría dar paso a esa generación de un hombro cabeza a hombro y un poco más de presión bajista. Así que le vamos a dar algo de importancia al nivel de 9900 para establecer el nivel de escenario probable. Preferencial da vivienda continúa con sesgo alcista hacia máximos históricos, 26.400, 26.500 el siguiente nivel de resistencia que puede lograr mientras se mantenga sobre 25.600. Mientras esté sobre 25.600 puede avanzar a 26.300, 26.400. La pérdida de los 25.600 podría generar caídas hacia los 25 y 24.000. Importante entonces los 25.600 de corto plazo como soporte. Preferencial Grupo Argos, 21 la resistencia, mientras esté por debajo de 21 puede volver todavía a 20 o 19. Si rompe los 21 anularíamos la fuerza bajista hacia los 22.300 como escenario probable. Y preferencial Grupo Sura, estamos 35.600 contra 37.500, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. El comportamiento lateral continúa como el escenario más probable para la preferencial Grupo Sura. Y la protagonista del día de ayer fue Pacific Rubiales, que logra continuar con el avance y los 38 que era la resistencia ahora se convierte en soporte. Si logra aguantar los 38 hay espacio para los 40 y 42, la pérdida de los 38 nos podría generar descensos a 35.400, 35.300, 38 importante en soporte de corto plazo por ahora. Si lo rompe la baja podríamos tener algo de presión bajista para un comportamiento lateral de mediano plazo, búsqueda de soporte de 35.500 como escenario probable. Si aguanta los 38 puede continuar su avance hacia los 40, 42, la tendencia del activo continúa siendo alcista. Así que en términos generales nuestro mercado continúa con tendencia alcista, los datos de IPC no agregan mayor información, la indecisión es el común denominador en el mercado internacional tras datos de desaceleración económica y utilidades también que logran dar algo de impulso alcista en algunos activos, así que la indecisión es el comportamiento más probable por ahora, así que no descarten un inicio del mercado también con algo de cautela en el mercado local, aunque la tendencia alcista se mantiene en nuestro mercado, atentos a los niveles de soporte de corto plazo, que definirían si podríamos continuar o no con el movimiento alcista. Bueno, pasemos entonces a las preguntas. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Son los múltiplos de ETB muy bajos? Básicamente estamos por debajo de su valor patrimonial. Eso es consecuencia de un descenso en el ROE, que el ROE está cercano al 6%, y un panorama de pesimismo en términos de lo que el mercado piensa sobre el futuro de la compañía. No obstante, la compañía ha iniciado todo un plan
de reestructuración de su tecnología, ingresando entonces a televisión, fibra óptica y mantiene todavía el 40% de la participación del mercado de banda ancha para Bogotá. Así que es importante tener en cuenta que para continuar el movimiento alcista de mediano plazo, los resultados empresariales tendrán que mostrar una mejora, aunque es bastante probable una disminución de los costos, ya que para el primer trimestre del año 2013 se hizo toda la inversión de telefonía celular, que no estará entonces para este periodo, y posiblemente tengamos algo de mejora en algo de disminución de costos. Así que hay que estar muy atentos a la mejora de la utilidad y el ROE para contemplar que los múltiplos sí empiezan a hacer entonces una mejora. ¿Cuánto debería ser el Q de Tobin de ETB? El Q de Tobin de Quadrant o el precio de valor en libros dependerá mucho de esa generación, de ese patrimonio, de ese retorno sobre el equity. Así que todo depende de si los resultados empresariales empiezan a mostrar una mejora en el crecimiento de utilidades y una disminución de costos, es probable que continúe el avance hacia lograr un precio de valor en libros cercano, pero valdría la pena decir que posiblemente si lográramos un ROE cercano entre el 10, 12 o 13%, posiblemente se logre tener un precio-valor en libros cercano a 1. ¿Cuál es el fundamental de Prega que se debe a esta tendencia? Hay optimismo. Recuerden que durante toda la fase de recompra, pues la compañía estuvo lanzando información sobre lo que era digamos que la subvaloración de la compañía. No sé si el mercado se esté afectando por ese movimiento, pero también tenemos algo de correlación con los mercados internacionales. Vamos a traer entonces a la pantalla a Petrobras para que veamos que algo de correlación con los activos con activos petroleros en los mercados internacionales, aunque PREC se despegó, pero el movimiento se ve bastante parecido. PREC continúa con el ascenso, entonces creo que hay algo de optimismo sobre lo que sería el panorama de valoración de las reservas de la compañía. El mercado, mientras esté con ese chip, continuaría la tendencia alcista. Bueno, continuamos entonces con preguntas. Bueno, ya no tenemos más preguntas para el día de hoy, así que muy buen día para todos. Recordemos que la tendencia continúa siendo alcista, atentos a los soportes de corto plazo. Mientras nos mantengamos sobre estos niveles, el sesgo del mercado local continúa siendo al alza. Muy buen día entonces para todos.